Aún no, ahora sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer encuentro tecnológico 15.000 de NTT Data. Esta vez está dedicado a la realidad extendida, que es, y ahora hablaremos mucho más de ello, es el término que incluye todo aquello que extiende la realidad, como puede ser realidad virtual, la realidad aumentada y otras tecnologías. Y para debatir sobre ello tenemos con nosotros a dos expertos que llevan muchos años trabajando en la tecnología. A mi izquierda está Joel Vázquez, que en estos momentos es Chief Growth Officer, que es en plan que el jefe de expansión y director de la división nombre de Inbelon, que es una empresa española dedicada a la realidad extendida. Y a mi derecha está Ignacio Romero, Head of Digital Experience de NTT Data, que él es de Málaga, trabaja en Madrid y desde Madrid dirige un equipo de muchas personas, entre ellas algunas o varias en Galicia y Asturias, que se dedican a la experiencia digital. Entonces, contamos con ellos dos para hablar del estado actual de esta tecnología, de los desafíos que tiene, de las expectativas que ha tenido que afrontar. Entonces, mi primera pregunta, que yo creo que es la que más le puede interesar a algunos del público, es ¿qué es la realidad extendida? ¿En qué consiste este concepto que suena tan bien, pero a la hora de materializarlo, ¿en qué consiste? Y empezamos, si te parece, por Joel. Bueno, me gusta oír un poco del término técnico. Al final, la realidad extendida no son más que herramientas que generan experiencias inmersivas a través de distintas vías, ¿no? La realidad aumentada pues, inserta elementos digitales en la realidad para pues, proyectar, por ejemplo, información, reconstruir un yacimiento arqueológico, etcétera, etcétera. O la realidad virtual, que realmente lo que hace es abstraerte de la realidad para en un entorno inmersivo pues, generar distintos escenarios en los que ocurren cosas, ¿no? Desde poder visualizar un producto que no ha sido creado a simular un procedimiento técnico a nivel de formación y entrenamiento, ¿no? Pero al final yo creo que realmente la realidad extendida es la herramienta que está cambiando en la manera en la que comunicamos, la que divulgamos, la que transferimos el conocimiento, ¿no? Pasamos de la palabra a las imágenes, de las imágenes al vídeo y qué manera tenemos de dar un siguiente paso, pues transformar los vídeos en experiencias, ¿no? En que todo lo que nosotros comuniquemos y divulguemos, sea formativo, sea lúdico, sea divulgativo, se transforme en una experiencia donde el usuario sea el centro, ¿no? de lo que estamos contando. Y yo creo que realmente es ahí la clave donde encontramos el valor que aporta la realidad extendida. A mí me gustaría, o sea, lo explica muy bien Joel, como no podía ser de otra manera, y gracias por el apunte de decir que soy de Málaga, seguro que con el acento lo iban a sacar. A mí me gustaría puntualizar dos cosas también para que el público lo entendiese, el distintos tipos de realidades, ¿vale? Y y antes lo hemos comentado en la previa, Joel y yo, la parte del dispositivo, ¿no? O sea, la realidad aumentada se basa en el smartphone, ¿vale? Si recordáis el juego de Pokémon GO, yo creo que de hace unos cuantos veranos, ¿no? Pues eso es realidad aumentada. Y la realidad virtual y la realidad extendida es más, bueno, otro tipo de dispositivo que seguro que luego hablaremos, ¿no? Como son las Vision Pro de Apple o las Meta o las Pico más conocidas en España. También para que el público entienda que hay diferentes tipos de dispositivos por los diferentes tipos de realidades que existen. Bueno, y para, digamos, sacar de dudas, habéis hablado de ejemplos relativamente recientes como Pokémon GO, que fue gran democratizador de la realidad aumentada. También ha habido casos de la realidad virtual bastante notables, pero ¿en qué estado se encuentra en estos momentos la tecnología? O sea, ¿en qué estado está de desarrollo cada una de las patas de la realidad extendida y para qué se está usando? Si te parece, continúas tú, Nacho. Venga. A ver, yo creo que ha habido bastante hype de la tecnología en los últimos años, ¿no? Yo creo que fue hace 2 años, ¿no, Joel? Cuando lanzó Zuckerberg el concepto de metaverso, ¿no? Casi 3, diría yo. Sí. O casi 3 años. Yo creo que ha habido mucho hype del concepto y de la tecnología, pero la tecnología ha seguido avanzando. ¿Por qué explico lo del hype, ¿no? Ahora que está muy de moda
todo lo que es inteligencia artificial, ¿no? Porque los hype, por un lado, están bien, porque ponen digamos, que permean la sociedad, pues oye, que hay una tecnología que va a venir y que es muy revolucionaria, ¿no? Pero por otro lado, es un arma de doble filo porque cuando se deja de hablar de esa tecnología, la gente, en este caso, bueno, pues nuestros clientes, ¿no? Dicen, bueno, esto ya ha pasado de moda, está muerto, ¿no? Creo que un poco con la realidad extendida, virtual, aumentada, metaverso, este tipo de conceptos, ha ocurrido un poco esto en el último año, ¿no? Ya no está tan en ese hype, ya no está tan en boga, ¿no? Y yo me encuentro muchos clientes y mucho público en general que me dice, bueno, esto ya pasó de moda y ya no se está poniendo foco. Y eso no es cierto, ¿vale? Hay bastantes inversiones de grandes tecnológicas detrás de esta tecnología. De hecho, bueno, Meta va a lanzar sus Quest 4, que es la nueva versión de las gafas, Apple Vision Pro, que se lanzaron el año pasado y van a lanzar una nueva versión, más luego a nivel de software, pues todo el crecimiento que está viendo de Unity y Unreal, que es el lenguaje, digamos, el IDE de software con lo que desarrollan los programadores. Quiero decir con esto a la pregunta, yo creo que estamos o seguimos estando en un momento de evolución de la tecnología, donde pues los grandes fabricantes y las grandes compañías siguen apostando, pero es verdad que desde mi punto de vista, igual aquí debatimos, Joel, desde mi punto de vista todavía no hemos roto la barrera de que sea una tecnología totalmente accesible por la sociedad, ¿vale? Y por hacer un poco partícipe al público de mi reflexión, quería lanzar una pregunta, si puedo, ¿vale? Y es que levantemos la mano todos los que tenemos un smartphone ahora mismo. El que no levante la mano, que se ponga de pie y que lo explique. ¿Y cuántos tenéis unas Meta Quest 3 en casa? Y es un porcentaje alto, ¿eh? Y es un porcentaje elevado. Con esto quiero decir que todavía nos queda mucho avance a nivel, desde mi punto de vista, del dispositivo, no tanto de la tecnología, sino del dispositivo, para que esto tenga una penetración, pues como tiene el smartphone en la sociedad. Como no puede ser de otra manera, discrepo. Bien, está bien. En cierta medida. Ya la habíamos preparado, ¿eh? Que no. Discrepo porque realmente creo que tenemos posiblemente, tanto tú como yo, una visión de lo que debería ser la realidad aumentada absolutamente distorsionada de la realidad, y hacemos una comparativa que además es injusta con los smartphones. Pocos hitos tecnológicos son comparables en cuanto a grado de integración en rapidez y en nuestro día a día, comparable al smartphone. Pocos hitos tecnológicos, con lo cual pretender que la realidad extendida sea un hito similar y lo sea ya, es muy difícil, ¿no? Nosotros, cuando estamos hablando de cuándo va a llegar ese aumento, lo que estamos pensando, lo que estamos imaginando es el momento en el que todos tengamos un dispositivo que sean unas gafas normales de ver, con todo el potencial que desata la realidad aumentada, o inteligencia artificial que te guíe y que te apoye a la hora de gestionar esa realidad, y que yo pueda ver a través de mis gafas, llegar a un yacimiento arqueológico, con unas gafas tan finas como las que tiene cualquiera de los aquí presentes, se reconstruye un yacimiento arqueológico delante mía, ¿no? O que me dé instrucciones sobre mantener el motor de un Boeing 747. Eso tecnológicamente es muy complejo llegar a un dispositivo como ese. De hecho, se ha llegado. La HoloLens 2 es un dispositivo que hace todo eso, pero pues con un coste bastante elevado, ¿no? Claro, entonces, si ese es para nosotros el momento, pues evidentemente queda, porque aún no hemos encontrado, y a nivel técnico es muy complejo aún resolver muchos de los problemas que nos llevarían a alcanzar un dispositivo como ese. No hemos llegado a ese punto, ¿no? A ese dispositivo que todo el mundo tenga en su casa y que nos convierta la realidad en Minority Report, ¿no? Ahora, ¿eso significa que no estemos integrando ya la tecnología de manera habitual en nuestro día a día? En absoluto. O sea, yo creo que a día de hoy, por ejemplo, en la formación profesional, estamos avanzando a un ritmo que mucha gente no es consciente de ello, ¿no? Se está invirtiendo en simuladores de realidad virtual para que prácticamente un año o dos estén democratizados en prácticamente todos los centros donde tienen formaciones técnicas, y es algo de lo que no nos hemos dado cuenta. Ahora mismo, visualizar algunos manuales técnicos, catálogos o tener experiencias reglamentadas, como puede ser Pokémon GO, a través de un dispositivo móvil, es algo
relativamente común, ¿no? La inversión que se está haciendo desde el ámbito público en experiencias interactivas inmersivas, y aquí ya hablo de realidad aumentada o realidad virtual, pues para museos, exposiciones, pues cada vez es mayor. Entonces, ya hay casos de uso reales y que podemos ahora profundizar en cosas más concretas. Ya se está empezando a integrar en nuestro día a día, lo que pasa que muchas veces ni siquiera somos tan conscientes de ello, ¿no? Que eso es parte de la gracia y realmente la tecnología se está integrando de una manera adecuada cuando la estás usando en tu día a día y ni siquiera eres consciente de ello, ¿no? En eso puedo interrumpir, ¿no? Sí, sí, sí. Habéis dicho debate, yo venía a debatir, ¿eh? No, en plan, ok, te doy la palabra. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Y lo sabes. O sea, yo creo que en un plano más en sector, o sea, más industrial o más empresarial, ¿no? Un business to business, no tanto un B2C. Es una tecnología que está entrando, ¿vale? Y luego entraremos en los casos. Yo creo que tanto Inbelon como NTT Data pues tienen casos de éxito, luego los contaremos. Esto sin duda, ¿vale? No puedo estar más de acuerdo. El tema es, y lo comentabas tú al inicio, Soel, con el tema de qué es la realidad extendida, es que para mí realmente yo creo que este tipo de tecnología va a ser un nuevo canal con el usuario final. No sé si soy un banco, pues con mi cliente, ¿no? O si soy una utility con mi trabajador, con mi operario o con mi cliente también. O sea, yo realmente mi aspiracional es que sí, que todos tengamos ese dispositivo, igual que salió el smartphone, donde nosotros nos pongamos unas gafas y podamos acceder. El sustituto del smartphone. Exacto, esa es mi aspiracional. Por eso yo siempre pongo el foco en ese punto de, oye, necesitamos un dispositivo que sea lo suficientemente ligero, accesible y usable para que esta tecnología llegue de verdad al día a día. Todo lo anterior que tú has dicho estoy totalmente de acuerdo y ahora entramos, ¿no? O sea, claramente es una tecnología que está ayudando mucho, sobre todo a la parte virtual, ¿vale? A nivel de formación, por ejemplo, bueno, pues en distintas industrias. E incluso aquí seguimos teniendo unas barreras, que antes lo comentábamos también, como es, por ejemplo, la parte de la regulación, ¿no? La regulación en ciertos sectores todavía no acoge la formación en realidad virtual como una formación oficial. Con lo cual también pues, nos encontramos en el problema de, oye, pues si voy a una aerolínea, por ejemplo, y hago una formación, un simulador de vuelo con realidad virtual con pilotos, esto no les va a eximir de que hagan la simulación con los dispositivos oficiales, porque la regulación todavía no se lo recoge. Claro, Con esto quiero... Es una problemática muy concreta, en un sector muy concreto, que es la formación, y que realmente yo no creo que sea ni siquiera un problema, es la señal de que estamos ahí. Es decir, estamos empezando a aplicar la formación en realidad virtual en ámbitos muy diversos, muy complejos técnicamente, con un aporte de valor muy claro y evidente. ¿Y qué es lo que nos falta? Pues que esa formación pase a sustituir de manera oficial gran parte de la formación tradicional, pues a través de una certificación que al final es un proceso pues legal, administrativo, burocrático, que va a llegar, que tardará más o menos, pero que va a llegar. Pero que las empresas ya apuesten por formarse con realidad virtual porque le supone un retorno a la inversión claro, ya es una variable bastante importante como para entender que es una herramienta que ya está empezando a integrarse en la normalidad, digamos, de ciertas empresas. Es un avance sin duda y yo creo que en los últimos años hemos visto un avance con respecto a este punto, pero como he dicho antes, yo soy crítico desde el punto del aspiracional, que yo considero que la tecnología tiene la potencia para realmente, y tú lo has dicho, poner al usuario y la experiencia en el centro, y creo que la tecnología está preparada, nos falta más el sí, a nivel de software, a nivel de capacidad de generación de de creación de herramientas, los sistemas están más que preparados. Hecho, o sea, muchas veces nos encontramos con las brechas de tener la inversión suficiente o el poder insertarnos en el mercado todo lo que nos gustaría, o que las herramientas tecnológicas pues en algunos aspectos pueden no estar todo lo preparadas que nos gustaría. Totalmente. Pero aspiracionalmente, como dices, estamos más que preparados para desatar todo el potencial de la tecnología XR. Sí. Bueno, yo quiero dar un paso atrás en el sentido de que habéis hablado de diferentes
dispositivos de realidad extendida, habéis hablado del metaverso y de la realidad virtual, y todos estos dispositivos y tecnologías nacieron con unas expectativas tremendas, ¿no? Recuerda un poco a las gafas 3D, cuando se estrenó Avatar, que se suponía que iba a ser un antes y un después, teles 3D que se vendieron a mansalva, y ahora pues las gafas están guardaditas, las teles algunas siguen funcionando. La realidad virtual, cuando se presentó Oculus y HTC Vive y esos cacharros del año 2014-2015, se creía que como mínimo iban a cambiar los videojuegos para siempre. Y no ha sido así. Fue más lento. Y lo mismo con el metaverso, se daba por hecho que el metaverso iba a ser el inicio de Ready Player One, ¿no? El inicio de la transformación del ser humano en los usuarios de Matrix, y todo eso pues no cumplió las expectativas en tiempo. No te digo que no vaya a cumplir a futuro, pero tú estás diciendo que en cambio a nivel profesional sí ha habido. Entonces a mí me gustaría una reflexión por vuestra parte de decir, ¿en qué modo se han cumplido esas expectativas locas y transformadoras de la sociedad? ¿Y de qué modo, sin que tampoco la sociedad lo perciba, han ido evolucionando, digamos, en un segundo plano esas tecnologías y cambiando? Lo que has dicho, la formación profesional es un buen ejemplo. O sea, un poco que hagáis balance de dónde... Es que el problema es quién ha puesto esas expectativas encima de la mesa. Vivimos en un momento de hype continuo, ¿no? de ola tecnológica. A la realidad extendida la han intentado matar 17 veces. O más. Con las Google Glasses salió y aquello iba a cambiar el mundo y a los 6 meses era un fiasco. Con el metaverso iba a cambiar el mundo y a los 6 meses fue un fiasco. Las Apple Vision Pro iban a cambiar el mundo y fue un fiasco. El problema es que se generan expectativas irreales a través de, pues eso, hypes que le interesan pues a personas que se aprovechan de pues, surfear esas olas, de generar negocios efímeros, pero eso no es la realidad de la tecnología. Las Google Glasses fueron un éxito absoluto porque consiguieron que se empezara a hablar de la tecnología realidad aumentada que ni Dios conocía y que se empezara a invertir en ella. El metaverso fue un fracaso porque realmente esa imagen de Ready Player One no era real para nadie, ni para la propia empresa de Meta, ¿no? Pero sí se siguió invirtiendo en ecosistemas de realidad virtual donde pueda generar negocio, ¿no? Pues donde pueda crear un showroom o un lobby corporativo donde yo pueda enseñar ciertos productos tecnológicos o formar a gente. Y con las Apple Vision Pro, pues lo mismo. Empezaron a conseguir que gente que nunca se había interesado por dispositivos de realidad aumentada, realidad virtual, empezaran a hablar y empezaran a valorar el comprarse un dispositivo. Y al final se compraron el dispositivo de Meta, porque cuesta 7 veces menos y hace exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, las expectativas que se generan alrededor de la tecnología a nivel, digamos, más de marketing es una cosa, y otra cosa es cómo la realidad del negocio se ha ido modelando, ¿no? Y la realidad del negocio es que todas las grandes tecnológicas han invertido y siguen invirtiendo en realidad aumentada, realidad virtual, realidad extendida, tanto en dispositivos como en software. Microsoft dejó caer las HoloLens, pero no ha dejado el mercado XR, por ejemplo, ¿no? Nvidia, Qualcomm, Google, Meta, todos siguen invirtiendo en esta tecnología, ¿no? Con lo cual es un indicio claro de que algo se está cociendo. ¿Y cómo ha cambiado realmente la realidad? Pues evidentemente no tenemos ese gran dispositivo en el día a día que a todos nos gustaría, que ojalá, pero es que a día de hoy en prácticamente cualquier museo de aquí a dentro de 2 años va a haber experiencias de realidad virtual. En prácticamente todos los museos. Nosotros estamos muy centrados, por ejemplo, en la vertical de negocio de la cultura, y ya se tiene muy claro que la tendencia de la musealización, de los proyectos museográficos nuevos, han cambiado totalmente hacia la virtualización del patrimonio. ¿Qué significa esto? Utilizar elementos digitales, interactivos, inmersivos a la hora de divulgar. Que yo, por lo que decía antes, que yo llegue a un yacimiento arqueológico y pueda no tener que imaginarlo, sino a través de un dispositivo recrearlo, ¿no? En realidad aumentada. O que me ponga unas gafas de realidad virtual y sea un Castrecho viendo a las primeras legiones romanas entrando en Galicia, ¿no? O tenga una experiencia interactiva en una pantalla táctil, que tampoco tiene que ser todo inmersivo, donde me ayude a entender la historia. Y eso es un concepto que ya es prácticamente la norma y que se está invirtiendo de manera muy importante, tanto en el sector público nacional como europeo, en transformar los museos a través de este nuevo concepto de musealización, ¿no? Con lo cual, es algo que está en proceso de implantación, porque evidentemente hace falta inversión
y hace falta empezar a normalizarlo, pero ya muchos museos cuentan con esta tecnología. Yo, para terminar, no quiero seguir con casos de uso, hasta el infinito. La Catedral de Notre Dame. La Catedral de Notre Dame se ha podido reconstruir gracias a una virtualización previa que se hizo a través de láser escáner, es decir, una copia digital al milímetro que se hizo de la propia catedral con dos fines. El primero, crear un videojuego, y el segundo, fines de conservación. Y gracias a esa copia se pudieron hacer los siguientes planos y se pudo hacer la reconstrucción con prácticamente una copia idéntica de lo que había antes del incendio, y además se ha generado una experiencia de realidad virtual que están usando pues, más de 400 y 500 personas todos los días en París, donde nosotros podemos viajar a la historia de la construcción de la catedral. O sea, partimos de 1200 y pico hasta la construcción actual, a través de una experiencia colaborativa inmersiva donde hay 10 y 15 personas de manera simultánea, estando en 1290 y pico, viendo cómo se construía la catedral. Y ya es un producto de consumo masivo. Los castillos del Loira tienen un producto desde hace 6 años donde la realidad aumentada les permite hacer una visita guiada reconstruyendo el interior y hablando con personajes que no existen a través de una ventana al pasado como es una tablet, y que mañana será el dispositivo Killer Device en forma de gafas de realidad aumentada, ¿no? Y esto hablando solo del sector cultural. Vale, Nacho, porque ha contestado mucho, la pregunta que eso él habla mucho, ¿eh? Podría ser andaluz perfectamente. Bueno, pero es de Cerdedo. Cerdedo, sí. Cerdedo. ¿Se ha cumplido las expectativas? O sea, desde la realidad virtual, la inicial realidad aumentada, temas como el metaverso, ¿en qué...? La verdad es que aquí voy a generar poco debate porque estoy totalmente de acuerdo con Soel. Depende de quién, depende de qué expectativas. Es decir, lo ha explicado muy bien, ¿eh? O sea, yo voy a intentar aportar dos desde un enfoque distinto, ¿vale? Lo que has explicado, Soel. Claro, las expectativas de quién. Esto es como la inteligencia artificial, ¿no? OpenAI no surge cuando lanza ChatGPT. Ya estaba trabajando en inteligencia artificial y en modelos LLM hace bastantes años, ¿no? Pero bueno, o sea, si no decía inteligencia artificial en el evento me castigaban, ¿sabes? Había que hablar de inteligencia artificial, porque ahora es lo que está en el hype, ¿no? Esto es un poco lo que ha pasado con todo el metaverso, realidad extendida, realidad virtual, pero esto ya lleva muchos años transformándose tecnológicamente, evolucionando tecnológicamente, e incluso más allá del hype se ha seguido invirtiendo, ¿no? Tú hablabas de Microsoft que sigue en el mercado, Soel, está Google que se asocia con Samsung también, está Apple, está Meta, etcétera, ¿no? Esto yo estoy totalmente alineado con Soel, que lo explicaba súper bien. Y luego yo quiero añadir un punto más que creo es súper importante y lo pasamos muy por encima, ¿vale? Y es el tema de las nuevas generaciones, ¿vale? Porque al hilo de lo que decía de mi aspiracional, ¿no? O sea, mi aspiracional es que este tipo de tecnología se implante totalmente en nuestro día a día, ¿no? Y que este evento lo podamos hacer físicamente o incluso haya gente conectada a un espacio virtual y aquí estemos todos con gafas, con nuestros avatares, ¿no? Y es mi aspiracional, pero no es solo que sea mi aspiracional, es que las nuevas generaciones, ya me pierdo con si es la generación X, Y o Z, ¿vale? Alfa, creo que la alfa, es la alfa. Ese tipo de generaciones están acostumbrados a unas dinámicas a unas dinámicas en su día a día que los va a llevar o que los lleva hacia ese tipo de entornos virtuales. Por ejemplo, en el gaming, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones sociales con sus compañeros. Ese tipo de, o sea, esa parte sociológica, digamos, de las nuevas generaciones, creo que es muy importante porque van a demandar, cuando sean ya más adolescentes o personas adultas en sus entornos laborales, van a demandar ese tipo de dinámicas con ese tipo de tecnología. Yo creo que cuando se una esas nuevas generaciones y pasen a un mundo laboral y llegue este dispositivo del que está hablando, entonces realmente las expectativas de muchos, entre ellas las mías, se cumplirán, ¿vale? Y creo que es un punto muy importante. Y quisiera poner, por ejemplo, un ejemplo que tenemos en NT Data, donde
hemos virtualizado un campus universitario, la Universidad NTT, un entorno, y los nuevos profesionales que entran en la compañía hacen un onboarding en ese entorno, ¿vale? Y esto, pues el feedback un poco que nos dan es, oye, no nos lo esperábamos, es algo diferencial, estamos acostumbrados a este tipo de dinámicas en este tipo de entornos por el gaming. O sea, creo que este es un punto muy importante, que más allá de que las tecnológicas y los fabricantes en general sigan invirtiendo en la tecnología, es la propia sociedad la que nos va a demandar esto. Y por terminar y hacer un símil con el smartphone, ¿no? Pues claro, yo a las nuevas generaciones ahora que ya han nacido con el smartphone, no se los puedes... O sea, la dinámica no la entenderían sin el smartphone, sin el scroll, sin la inmediatez. Esto es lo que ocurrirá dentro de 10, 12 años con los temas de realidad extendida, realidad virtual en las nuevas generaciones, por añadir un poco lo que decía Soel. Estáis haciendo los dos referencia a una killer app, a un dispositivo transformador Sí. de realidad extendida. Sí. Y tiene que ver bastante eso con mi siguiente pregunta, que es que has puesto el ejemplo de los museos, que está genial, pero al final los museos no están en el día a día de la gente. O sea, ¿cuántas horas al año nos pasamos en un museo? 5 o 6 como mucho, ¿no? O sea, al final son usos como auxiliares, pero no es como el smartphone, que cada uno, que más que menos estamos 2 o 3 horas con el smartphone, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué tiene que hacer la realidad extendida para transformar el día a día de la gente del mismo modo que lo ha hecho el smartphone? Es decir, es un poco darle la vuelta a la pregunta que me has dado. Tú has definido, tú has hablado de un futuro en el que haya un cacharro sin el cual la gente ya no pueda vivir. ¿Qué tiene que hacer ese cacharro para que verdaderamente cambie la forma de vivir? Porque el smartphone lo ha cambiado todo prácticamente, bueno, ha cambiado no todo, pero obviamente ha cambiado muchas cosas del día a día de la gente. ¿Qué tendría que hacer un dispositivo de realidad extendida para alterar tanto el día a día de la gente como ha hecho el smartphone? Pues a ver, yo creo que vamos a imaginarnos en el hipotético caso, ¿no?, de que llega ese dispositivo, ¿no? Y tenemos ese super dispositivo que nos lo colocamos y podemos acceder a un entorno inmersivo perfectamente, ¿no? O sea, yo creo que aquí entraremos en otro punto interesante, que será el contenido. ¿Qué tipo de contenido, ¿no?, como tú bien decías, qué tipo de cosas tiene que hacer ese terminal para usarlo en nuestro día a día? Y aquí la parte de generación de contenido, la parte de desarrollo de aplicaciones, un poco como lo que pasó con el smartphone. Es decir, el primer año del iPhone había muy pocas aplicaciones. Esto se abrió al mundo del desarrollo, al mundo desarrollador, y empezaron a salir contenidos, aplicaciones, y ya no solo un tema de contenido, sino de interacción con nuestro entorno a través de ese dispositivo. Creo que con un dispositivo de realidad extendida esto es, bueno, pues es jugar mucho al futuro, pero cambiará nuestra manera de interactuar con el entorno. Con la realidad, con el mundo. Y con la realidad, con el mundo, con nuestro contexto físico, cambiará totalmente. Hay una peli muy chula, yo creo que es demasiado extrema, que sale Bruce Willis, igual tú te sabes el título, Soel, se me ha olvidado, que él es policía. Siempre hago el mismo símil entre los debates y siempre La se me jungla de cristal. No. Pero Luego recupero el título. Es básicamente que él es policía y se conecta, y están todos conectados a un mundo virtual. Bueno, luego recuerdo el título. Este sería el extremo de lo que podría ocurrir con... me quiere sonar, pero Sí, es bastante famoso. De los De los últimos 15 años. Claro, es bastante reciente y creo que esa es una situación muy futurista de lo que podría ocurrir con un dispositivo así. Pero sin duda cambiará nuestra manera de interactuar con el entorno, como lo cambió el smartphone, como lo cambió la televisión, como lo cambió la radio, como lo cambió el vehículo a motor. O sea, yo creo que hay ciertos momentos en la historia de la humanidad que la llegada de disrupciones muy importantes han cambiado la manera que interactuamos con el entorno y con nuestro alrededor. Yo creo que lo más importante en el momento de ese santo grial, la llegada de ese santo grial, es que nos va a hacer levantar la cabeza otra vez.
ahora vamos por la calle y estamos mirando una pantalla, estamos en el bus, estamos mirando una pantalla. No estoy criticando, antaño se hacía con el periódico, ahora lo hacemos con un dispositivo móvil. Estamos usando Google Maps y vamos mirando una pantalla. La realidad aumentada, cuando tengamos realidad extendida, en cuanto tengamos un dispositivo que nos permita tener unas gafas integradas con todo el potencial que puede estar esta tecnología, nos va a permitir volver a la realidad. Nos va a permitir andar por la calle y que Google Maps me indique por dónde tengo que llegar con una flecha en la calle, pero a la vez que yo voy a poder interactuar con normalidad con mi entorno. Que incluso puedo estar por la calle y a lo mejor estoy haciendo una videollamada y tengo un avatar que me acompaña y no tener que estar mirando para el móvil. Voy a poder llegar a una tienda de IKEA y a lo mejor pues, sacar el modelo 3D de ese mueble y la tienda de IKEA no, en mi casa, y eso ya se puede hacer con un dispositivo móvil y con mi dispositivo pues medir si ese mueble me cabe en el espacio concreto y correcto que tengo en mi casa, y ya no como un dispositivo móvil como estamos haciendo hoy, sino con un dispositivo de realidad aumentada. Al final, lo que va a permitir ese dispositivo es que se desate posiblemente unos mayores procesos creativos en la historia reciente, porque va a permitir que podamos transformar la realidad a nuestro gusto, gracias a poder integrar cualquier tipo de contenido de realidad virtual en el mundo real, en nuestro día a día. Y creo que nos va a conectar más. De hecho, creo que va a ser un avance, porque el smartphone al final pues es una pantalla, es un elemento que no se evade muchas veces de la realidad. Cuando yo estoy integrando y tengo la capacidad de integrar lo digital en lo físico, en la real, no lo sustituyo. Lo estoy complementando, lo estoy aumentando, lo estoy mejorando. Con lo cual, para mí, el avance más significativo no es el contenido que vamos a poder generar, porque creo que ya está todo inventado o encauzado. Ya hay muchas aplicaciones que, aunque ahora usemos un dispositivo móvil, mañana tienen una integración directa en ese tipo de dispositivo. Manuales técnicos en realidad aumentada, sea en mi casa para arreglar una lavadora, o sea en un taller pues para hacer un mantenimiento pues, de una máquina de enlatado de atún, como tenemos proyectos, por ejemplo, a día de hoy. Pero lo más importante no es precisamente el caso de uso concreto, sino el poder usarlo en un dispositivo que me va a permitir relacionarme con lo digital, con lo virtual y con la realidad de manera simultánea, sin tener que prescindir de la humanidad de una parte y del aporte y valor de la otra. Para mí esa es la clave real de este santo grial. Y por añadir, yo creo que habrá también sectores que se transformen bastante. Por ejemplo, pues el típico soporte técnico que te puede hacer alguien en casa, se hará totalmente en remoto. En remoto. Por ejemplo. Es una realidad. Uno de los cambios que realmente no conocemos, porque es verdad que son casos puramente industriales. O sea, yo a día de hoy puedo dar soporte en remoto a un técnico que tenga, en caso de uso, pues, maquinarias, por ejemplo, yo vendo máquinas al sudeste asiático no voy a hablar de casos concretos, ¿no? Pues del sector de las conservas, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo tienen un problema, tengo que hacer una puesta a punto de la máquina o hacer un diagnóstico, una reparación que no son capaces de hacer in situ, pues porque el personal no está cualificado, y tengo que mandar a una persona al sudeste asiático, con el coste que tiene para mí enviarlo y para la máquina parada allí, que está esperando que llegue una persona de la otra parte del mundo sin producir a que la arregle. Pues yo ahora mismo, con una videollamada dopada con realidad aumentada, puedo hacer ese soporte en directo, in situ, de manera inmediata, con lo que eso supone a nivel de ahorro de costes. Y el propio mantenimiento de esa máquina, en lugar de dárselo un PDF que no va a leer nadie y que la gente interpreta como puede, que se pongan unas gafas y que me indique paso a paso cómo ejecutar ese procedimiento. Y eso es un caso de uso que ya se está aplicando a día de hoy, que ya está transformando la manera en la que nos interactuamos con la formación, por ejemplo, o con los procesos técnicos dentro de la industria, ¿no? La única diferencia con ese dispositivo es que va a estar más democratizado, que lo vamos a poder hacer todos sin tener que gastar 4.000 euros en un dispositivo pues mucho más caro, al que tiene acceso pues mucha menos gente, ¿no? Y esto es importante, y yo creo que a lo largo del debate lo hemos ido diferenciando, pero por hacer un poco un recap, no es lo mismo el caso de uso y el dispositivo para un usuario final que para el sector empresa industria, ¿vale? Y en el sector industria, como bien dice Joel, ya hay casos de éxito, y además hay casos de éxito donde hay un ROI, o sea, hay un retorno claro para la compañía. Eso está funcionando,
¿vale? A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, un caso de éxito que tenemos a nivel de formación en una fábrica de una industria bastante conocida, a nivel de formación de un trabajo en cadena, ¿vale? Y cómo hemos eficientado ese trabajo en cadena. O sea, yo creo que esto pues está muy presente y obviamente evolucionando, y con la llegada de un nuevo dispositivo en ese hipotético caso, pues obviamente seguirá evolucionando y seguirá mejorando, pero ya es tangible y existe, ¿vale? Y otra cosa es pues los ciudadanos de a pie, ¿no? Todos los que estamos aquí. O sea, vuestro santo grial, pues he estado recapitulando, sería un dispositivo no intrusivo, o sea, que no sería un móvil que te, digamos, distrae, sino sería algo así como un auricular con una gafa o con un implante de retina que te estaría nutriendo de información auditiva y visual, un poco como en estas películas futuristas, ¿no? Que tienes y que yo puedo estar hablando contigo y estar como en plan teniendo aquí información extra en mi visión. Sí, Sí. básicamente. O sea, la capacidad bueno, todos hemos visto Minority Report o las típicas películas donde generan las pantallas aquí en el aire. Pues es eso. Y realmente no somos conscientes de lo cerca que estamos de eso. Porque, de nuevo, las HoloLens hacen exactamente eso. Múltiples pantallas, elementos 3D con los que yo estoy interactuando de manera manual en un entorno real donde estoy integrando información absolutamente digital, ¿no? Con lo cual, sí, o sea, es eso, es que genera un dispositivo que a mí me permita transformar la realidad un poco a mi gusto, mi necesidad, pero pues ampliando información o con elementos evidentemente que me aporten un valor en el día a día. Yo creo que estamos cerca, que estamos más cerca obviamente que hace algunos años. Y por poneros un ejemplo, que obviamente no es realidad extendida, no es realidad virtual, no es realidad aumentada, pero sí me gusta ponerlo como ejemplo por ese concepto de diseño y de usabilidad, son la asociación entre Ray-Ban y Meta, ¿no? Que ahora van ya por su segunda versión de gafas de sol. Son unas gafas de sol donde, bueno, pues tienes unas cámaras, ¿no? Y puedes hacer fotos, puedes grabar, puedes escuchar música y puedes mantener calls, puedes mantener llamadas en el dispositivo. Obviamente no tienen nada que ver con aumentada virtual extendida, ¿vale? Pero bueno, sí que es una asociación entre dos grandes compañías, una de ellas que ya invierte bastante, como sabemos, en los temas de realidad extendida, y Ray-Ban, que todos los conocemos a nivel de gafas. Y es un dispositivo que a nivel de usabilidad está muy conseguido, y que tiene un diseño pues como una gafa de sol. Yo creo que es otro camino también, o sea, que es más que otro camino, es otra pieza en el puzzle, que está empezando exacto, a es otra encajar. pieza en el puzzle, y es otro aviso también al mercado de, oye, se sigue investigando con este tema y estamos más cerca de lo que O sea, ¿qué de lo sentido que tiene parece. integrar un láser LIDAR en un iPhone? ¿En qué? Los iPhones, a partir del 11, tienen un láser LIDAR. Un láser LIDAR al final lo que hace es escanear el entorno y ser capaz de reconstruir en 3D de Exacto. manera digital el entorno. O sea, este dispositivo tiene la capacidad de entender esta sala y de hacer una copia precisa De las digital de esta dimensiones. sala o de un entorno o de un objeto. ¿Por qué se ha integrado eso en el iPhone? ¿Qué usos puede tener a día de hoy en el iPhone? Los tiene. Pues, por ejemplo, ahora mismo un arqueólogo te va a un yacimiento y te saca un modelo en 3D del yacimiento arqueológico, o si quiero diseñar un producto, pues sacar una copia virtual de este producto y modelarlo en 3D. Ya hay usos. Pero el objetivo y esto es hipótesis mía, evidentemente, ¿no? Pero el objetivo de empezar a integrar esas herramientas es empezar a probar y a testarlas en el mercado. Sí. Un dispositivo mucho más pequeño de lo que son los láseres tradicionales en un dispositivo móvil que está funcionando, que empieza a generar casos de uso y que luego integrarlo en lugar de un dispositivo móvil en una gafa va a ser mucho más sencillo, porque ya estoy desarrollando la tecnología a día de hoy para luego integrarlo en ese tipo de dispositivos, por ejemplo, Sí. ¿no? Y lo de las gafas es otro. Ya estamos generando un canal de distribución. Ya estamos generando una necesidad respecto a gafas inteligentes. Que hacen cosas, que no es lo que nos gustaría, posiblemente. Pero yo ya estoy interactuando con una inteligencia artificial, ya estoy sacando fotos, ya tengo un dispositivo que en lugar de tirar del móvil, ya empiezo a usar otra interfaz totalmente distinta. Totalmente. Con lo cual, pues las piezas y el camino se va alineando hacia pues, ese momento digamos de convergencia tecnológica. Perdón. Bueno, tengo que apuntar que antes de Pokémon GO hubo un caso español, Invisimals, que es de una empresa española llamada Novarama, que es del año ¿Verdad? 11,
que lo hicieron para la PSP y que es un caso español. Y que realmente lo que quiero decir es que, bueno, como tú dices, son pequeñas piezas, cosas que van democratizando. Pero bueno, yo estoy seguro de que algunas personas habrán escuchado todo esto con ilusión y otras personas con escepticismo. Así que yo creo que es un buen momento para dar paso al turno de preguntas. Así que nada. Alberto, espera, hay micro. Hay micro. Aquí hay un micro, ¿eh? Aquí hay un micro. Aquí hay un micro. También. Pero si hablas fuerte igual, Alberto. A ver. Hola. No. No sé si está enchufado, eso sí. O sea, está encendido, pero no sé si está enchufado, al audio. Hola. Ahora sí. Bueno, oye, muy interesante, Nacho y Joel. La verdad que me queda bastante claro un poco, porque a los que vivimos un poco el tema un poco más de fuera, ¿no? Me queda bastante claro que hemos pasado el hype, ¿no? El hype de Gartner, pero que no nos hemos dado el tortazo hasta abajo, sino que efectivamente hay en los diferentes escenarios que estáis planteando hay un escenario, digamos, de aplicación. Me queda también bastante claro que hasta dónde seamos capaces de subir ahora depende en buena medida de la, no sé si decir, la invención o de la aparición de ese dispositivo. Yo os quería preguntar, en los diferentes ejemplos que estaban comentando hoy, tanto en las aplicaciones, digamos, empresariales, en los videojuegos, el tema de la arqueología o incluso el turismo, podríamos decir. Yo quería decir, si aquí veis también que se puede integrar, digamos, otro sentido. Hablaba antes Pablo del sentido del oído y del sentido de la vista, el tema del tacto, ¿no? El tema de las tecnologías ápticas, si esto de alguna manera tiene un futuro también dentro de ese dispositivo maravilloso. Sí. Una obligación. A ver, hay startups, de hecho hay una startup malagueña, que no recuerdo el nombre, como veréis soy bastante malo para los nombres. Hay una startup malagueña que tiene chalecos para temas de gaming, que se integra, se está jugando con los golpes que te dan, los disparos y tal. Es decir, que yo creo que, y luego también hay un tema de guantes y tal. Creo que hay toda una industria, sinceramente, no soy experto en esa parte del tema, pero hay toda una industria de customización áptica, digamos, alrededor mucho del gaming, para estos temas de realidad virtual, sobre todo. No sé, sí, eso yo creo que la aplicación más intensa va a ser en realidad virtual, porque es la que nos obliga a tener una inmersión o que quiere procurar una inmersión lo más real posible. Pero sí, o sea, desde guantes ápticos para sentir cosas, exoesqueletos para generar el volumen, ya no solo sentir, sino poder agarrar los objetos, los propios chalecos que no solamente simulan impactos, sino que están midiendo pues pulsaciones, estrés y ansiedad de la persona que lo está usando. Bueno, dispositivos que te atan y tú puedes correr y puedes moverte. Con si estás total con libertad. toda libertad. Sí. Bueno, de hecho, hay un dispositivo súper curioso que descubrí en el VRI de Rotterdam hace 2 años, que simula el esfuerzo físico a nivel muscular. O sea, era un sensor que te ponías en los brazos. Entonces, al final, a través de impulsos eléctricos, tú estabas dentro de un gimnasio virtual y cuando agarrabas, generaba un impulso que a ti te contraía el músculo y te estaba generando la misma sensación de hacer fuerza. O sea, al final es un calambrazo. Un calambrazo en toda regla. Pero tú estabas agarrando la pesa y te estaba costando hacer el esfuerzo y sudabas. Con lo cual, evidentemente, es un mercado muy interesante y un mercado que viene a complementar todo este tipo de experiencias. Yo creo que más orientado, pues eso, sobre todo a realidad virtual, gaming, más que aumentada, pero sí. Bueno, yo tengo que decir que en Coruña hay una experiencia de realidad virtual bastante chula de gaming en Palexco, que no tiene apticidad, pero sí que es muy curiosa porque al final es muy inmersiva. No sé si se llama Zero Latency, está ahí en Palexco, yo la recomiendo por si alguno quiere probar una cosa curiosa con amigos. Al siguiente pregunta. Ahí, vale. ¿Ahora? Sí. Sí. Hola, bueno, yo me llamo Carmela. He trabajado unos 6 años en el entorno educativo y eso me ha llevado a trabajar también en proyectos muy relacionados con el entorno de la accesibilidad, inclusivos, con personas con necesidades educativas especiales, con algún tipo de discapacidad intelectual o motora. Entonces, dentro de todos los proyectos TEC que he llevado, pues, por ejemplo, con la ONCE, etcétera,
no he visto que este tipo de realidad extendida brillara especialmente. ¿Conocéis algún proyecto o algún tipo de iniciativa verdaderamente contextualizado y que tenga esos estudios? Sí, Sí. de hecho, bueno, o sea, hay que quiero decir, o sea, aplicarle aumento virtual en casos de ceguera, pues es evidente que no tiene sentido alguno, ¿no? Pero más allá de la propia ceguera, yo conozco casos de uso, por ejemplo, para el autismo o diversidades intelectuales similares, donde la realidad virtual es una herramienta extremadamente potente, ¿no? Conocimos un proyecto súper interesante que transformaba procesos cotidianos en un videojuego para que las personas con autismo o similares pudieran adaptarse a la vida, al mundo real a través de la gamificación. Nos poníamos las gafas y en lugar de estar en un aeropuerto, que es algo que genera estrés, que es difícil de gestionar, estábamos en un juego donde era un aeropuerto espacial, donde me introducía poco a poco en la dinámica real de un aeropuerto. Lo mismo con un TAC, o lo mismo con otras situaciones cotidianas del día a día que para ciertas personas pueden ser o suponer retos importantes y que la realidad virtual nos ayuda a entrenarlos para que podamos, digamos, normalizarlos a través de una experiencia amable, progresiva y gamificada. Con lo cual, sí hay casos de uso que yo entiendo que son muy interesantes y relevantes en verticales muy concretas como esa. De hecho, en NTTA tenemos un premio de empresas japonesas en España y está relacionado con una aplicación de realidad virtual que hicimos en un hospital de Cataluña para temas de salud mental. O sea que yo creo que es un punto muy interesante. Y hay un punto que se habla poco, que es la tercera edad, ¿no? La tercera edad queda siempre fuera de los avances tecnológicos, las personas de la tercera edad no se adaptan a la tecnología y tampoco es verdad. Y de hecho, posiblemente ya sea más complicado que personas de la tercera edad se adapten a dispositivos como el dispositivo móvil que a la realidad virtual, porque una buena experiencia de realidad virtual simula la realidad. Y eso nos permite que la interacción sea más natural, ¿no? Y yo me acuerdo de dos experiencias muy concretas. Por ejemplo, Osadeuses era una experiencia para la exposición Galicia un relato no mundo, donde buscábamos ponernos en el papel de un emigrante, una migrante gallega partiendo del puerto de A Coruña a mediados del siglo, ¿no? Estamos hablando de 2019. Ya no eran las MetaQuest, que era un dispositivo fácil de usar, sino teníamos una mochila tochísima, unas gafas con unos cables, un coste enorme de instalación, etcétera. Y era un proyecto que estaba destinado sobre todo a la gente joven, ¿no? Pues que vinieran al museo, que interactuaran con la cultura de una manera distinta, que le llamara la atención y, pues, evidentemente, hablarles de la inmigración. La gente mayor salía llorando de la experiencia. La gente mayor salía, tuvimos que llevar pañuelos porque la gente mayor salía llorando de la experiencia. En el 2019 estamos hablando. Demostramos que una buena experiencia, que al final, cuando hablamos del mundo de la cultura y la realidad virtual, es muy similar a una producción, digamos, cinematográfica, porque los contenidos, las voces, el sonido, lo que transmites es más importante que la propia tecnología así, que conseguimos que lo disfrutaran más. ¿Por qué? Porque era una experiencia natural, donde se ponían las gafas y de repente estaban en el puerto de Coruña, en un barco que se llamaba el Juan de Garay, viendo cómo partían y con una voz en off que le contaba la dinámica de tener que abandonar a la familia, y saludaban a la gente del puerto y la gente del puerto le devolvía el saludo y le decía: tranquilo, que los tuyos quedan bien aquí, vamos a cuidar de tu gente. Es decir, hay herramientas y yo creo que en el caso de la virtual con mayor relevancia, que damos por sentadas, que no están al alcance de todo el mundo, y no es verdad. Y integrar precisamente casos de uso como el que comentabas tú, pues personas con diversidad funcional, en riesgo de exclusión social o de la tercera edad, en estas tecnologías, creo que es necesario. Aporta valor y además es una manera también de tenerlos presentes en los avances tecnológicos. Y hay un punto al hilo de lo que dice Joel que yo creo que es muy importante también, y lo hemos comentado antes antes del debate, y es que cuando los clientes prueban la tecnología, ¿no? Y prueban las gafas y prueban las experiencias que desarrollamos, sí que notamos, ¿verdad? Ese cambio de mindset, ¿no? De decir, joder, yo esto me lo había probado, ¿no? Decían, yo siempre tenía un cliente que me decía, por aventura en una montaña rusa, y me daba vértigo y tal. Digo, esto ha evolucionado bastante la tecnología. Entonces yo creo que también os insto a que si no habéis probado la tecnología, os pongáis pues, oye, unas Vision Pro, unas MetaQuest, unos Pico, y probéis la tecnología y entenderéis también la charla que damos
si habéis probado la tecnología y veis cómo ha avanzado realmente en los últimos años. Ahí hay una pregunta. Hola, bueno, me parece como súper interesante, sobre todo por la usabilidad que contáis. Sí que es verdad que personalmente creo que hay usabilidades que pues sobrarían, y lo que más me interesaría conocer es el coste energético y huella hídrica, ¿no? Porque ya que enfrentamos como retos tan heavy a nivel recursos, que creo que va a ir por ahí, aunque un poco lo que comentaba tu compañero, que sí que hay una proyección de que en el futuro los jóvenes van a adquirir esta tecnología muy bien, creo que también vienen muy preparados para los retos que enfrenta el planeta. Por lo tanto, son dos fuerzas como muy opuestas. Y entonces me gustaría saber qué coste tiene a nivel huella hídrica, a nivel recursos energéticos, este tipo de tecnología. Yo creo, si me dejas eso, ¿tu nombre era? Esther. Esther. A ver, yo creo, mira, te voy a dar la vuelta a la pregunta, ¿vale? Y más el consumo o el coste que tenga el tipo de desarrollo que hacemos en este tipo de dispositivo, es lo que ahorra el caso de uso, ¿vale? Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un caso de uso de formación con una aerolínea donde recreamos un A320 y hay una serie de operarios que dan la vuelta al avión. Bueno, tienen que hacer una serie de chequeos en el avión y bajar a pista, etcétera, ¿no? Y esto lo tienen que hacer en el mundo real. Si en el mundo real lo hacen aproximadamente unas 8 veces en el curso, con la experiencia, en vez de bajar 8 veces a pista, bajan 3 veces, ¿vale? Con lo cual, ya ahí hay un ahorro de que, oye, el avión no está parado quemando gasolina o no está en pista. Es decir, ya ahí hay un ahorro a nivel de huella de carbono, digamos, por el avión y de gasto energético con ese caso de uso. Y te pongo otro ejemplo, también con una formación que tenemos con operarios en un parque eólico, en una utility, ¿vale? Y si los operarios tienen que ir 5 veces al parque eólico a hacer una serie de prácticas, como están utilizando la realidad virtual, pues en vez de ir 5 veces, van 3. Con lo cual también hay un ahorro a nivel de huella de carbono, de transporte, etcétera. Entonces, yo no lo pondría tanto en el foco de y no sé si querías, si era el tipo de pregunta, pero yo no lo pondría tanto en el consumo. Eso. Un poco por eso puntualizaba antes de hacer la pregunta, que sí que me parece como fabuloso los casos que contáis industriales, porque creo que sí, que puede dar grandes soluciones e incluso pues, reducir un poco esos costes. Pero, sin embargo, para ese uso masivo de usuarios sí que no lo veo tanto. O sea, realmente, pensar en un poco en el mapa que tenemos actualmente. O sea, está la inteligencia artificial, la realidad... Si me permites, entiendo por dónde va tu pregunta, Sí. comparto tu inquietud y creo que en este caso no se ajusta. ¿Por qué lo digo? Al margen de los casos de uso de ahorros que podemos comentar extensivamente, ¿no? Porque por el tipo de tecnología que usamos tiende a ahorrar consumibles, energía, etcétera, etcétera, ya su propio uso. El propio uso y el desarrollo de las experiencias en realidad virtual no tiene un consumo, comparado al consumo que tenemos, por ejemplo, para el desarrollo de una inteligencia artificial, de un renderizado en remoto, donde hay servidores y granjas, donde para poder usar la experiencia estamos consumiendo una cantidad de energía brutal, en este caso no es comparable, porque el desarrollo de las experiencias en realidad virtual, la gran mayoría, de momento, en este caso, salvo que usemos renderizado en remoto, son experiencias que se desarrollan en un motor gráfico que corre en un PC normal que tiene una persona en su casa, que se desarrollan y que corren en el propio dispositivo en la mayor parte de los casos. ¿Qué significa esto? Que la energía es la que gasta unas MetaQuest 3,
que es lo que gasta un dispositivo móvil. No tenemos a una granja de servidores en Wichita consumiendo una cantidad enorme de agua para poder refrigerarlo. Con lo cual, evidentemente, hay un impacto energético, como cualquier otra actividad de programación o desarrollo común, pero no estamos hablando en rangos comparativos a nada que se le parezca ni de lejos al consumo que produce, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Y realmente creéis que esto no va a convivir todo junto, ya que pensáis tan a futuro? O sea, me refiero, yo quizás pueda, no sé, por imaginar, poniéndonos ya en un futuro distópico total, quizás vaya por la calle, ¿no? Y diga yo, bueno, pues voy a generar un prompt porque en este solar quisiera montar este edificio que, ¿sabes? Soy arquitecta y pues me gusta pues montarme este imaginario. O sea, ¿no creéis que un poco va a ir por ahí y que eso sí que va a afectar? Yo la verdad es que puestos a imaginar, podría ser, pero creo que cada vez más las grandes compañías son bastante conscientes alrededor de esta inquietud que tú tienes y que todos tenemos alrededor de la sostenibilidad, de la huella que dejamos en el planeta, ¿no? Pero bueno, un poco es como dice Joel, ¿no? Es verdad que esto corre en el dispositivo, es como un smartphone, el consumo de energía, y o sea, digamos que creo que no va a ser algo que mueva aguja ni a bien ni a mal dentro de la parte verde del planeta. Bueno. Pues muchas gracias, súper bien aclarado. Bueno, de hecho, si hablamos de inteligencia artificial, ahora mismo se acaba de reducir el consumo, en teoría, una auténtica barbaridad. Pero se consume bastante. Gracias a los chinos. Pero se consume bastante. Está haciendo referencia a la inteligencia artificial china que ayer salió e hizo que bajase un 15% de Nvidia en bolsa. Se llama 17%. Sí. 17. 17. Bueno, hoy ha remontado un poquito. Se llama DeepSeek y se supone que para entrenarla cuesta mucho menos dinero, por lo tanto mucha menos energía. Mira, para es un buen ejemplo, poco Pablo, de lo que hablábamos antes en el debate. No sé si nos podemos extender o no. Sí, sí. Y es un buen... El que quiera se puede ir. Y es, bueno, sí, o tomar una cerveza. Es un buen ejemplo también del concepto hype. ¿No? Hace una semana Nvidia, ¿no? Era la Nvidia de todas las compañías y era la mayor capitalizada en bolsa, iban como un tiro y tal, y la leche todo, ¿no? Y ahora pues han sacado China, ¿no? El DeepSeek, y cae un 17%, es la mayor caída bursátil de una compañía en la historia de la bolsa, ¿no? En números absolutos. En números absolutos, no. Medio billón, y billón de verdad, no Sí, billón sí. americano. 500.000 millones de euros. Claro, dices, ostras, ni calvo ni con tres pelucas, es decir, ni es la mayor, o sea, ni van a subir como un tiro en los próximos 20 años, ya han descubierto el Potosí, pero tampoco esto. O sea, De hecho, para Nvidia hasta es un aspecto positivo, porque si yo ahora para poder correr una experiencia, o sea, Va a ser un más- modelo necesito 10 procesadores y ahora necesito uno, pues voy a tener otros más 9 eficiente. procesadores para poder hacer más cosas. Exacto. Bueno, Sí, esa es la parte de hype. Tenemos Sí, una pregunta. venga. Bueno, yo soy el señor de la granja de servidores en Wichita. Soy Tino Blanco de Fujitsu. Y quería preguntaros, es una pregunta muy directa, ¿vale? Venga. ¿Vosotros por qué pensáis, y teniendo en cuenta toda la trayectoria que tienen estas tecnologías, dónde pensáis que está el tapón? ¿Vale? Y en cuanto a lo que es el tapón me refiero a la adopción. ¿En el hardware o en el software? Porque evidentemente desde hace muchos años se utilizan estas tecnologías en el entorno industrial para reparaciones, para formaciones, para poder ver incluso un Airbus en el proceso de fabricación. Exacto. Pero tiene que haber algún punto para que alguien en Boeing, en Airbus, en un colegio de educación especial, no termine de ver cómo se implementa esa tecnología. Y yo creo que se encuentra en lo que es el desarrollo de lo que es el hardware. Sí. Que yo le llamaría wearable, no le llamaría gafas, ¿vale? Yo Porque creo- no lo sabemos. Yo creo, y lo que intentaba transmitir en el debate, que sin duda el tapón yo lo veo en el hardware.
Yo lo veo en el hardware, porque ya antes lo comentábamos, ¿no? O sea, yo creo que a nivel de software, tanto en el desarrollo como en la experiencia, como en el renderizado, como en los gráficos, aquí el avance en los últimos 10 años ha sido brutal. En el dispositivo también, de hecho me recordabas, cuando contabas lo de la experiencia del emigrante, me recordabas cuando hacíamos las demos, ¿no? Y montábamos el PC, los sensores. Bueno, para ir a un cliente teníamos que ir 2 horas antes a montar y ahora vas con unas standalone, te pones las gafas y entonces eso ha avanzado, pero creo que el tapón está en el dispositivo. Y permitirme, soy muy pesado con esto, pero creo que es súper didáctico, que vuelva al mundo del smartphone. iPhone no fue el primer smartphone, o sea, no fue, digamos, el primer móvil como tal, ¿vale? Antes estaba BlackBerry, ¿os acordáis de BlackBerry? Antes estaba BlackBerry y era número 1 en cuota de mercado. Teníamos nuestros Nokia, ¿no? 3310, etcétera. O sea, el móvil como tal existía, pero se consiguió lanzar un dispositivo diferencial y a partir de ahí, pues todo lo que hemos vivido pues desde el 2008, los últimos 16, 17 años, ¿vale? Entonces yo creo que el tapón, sin ninguna duda, está en el hardware. Sí, y lo matizo porque coincido al 50%, está el tapón, reitero, para el consumo y la adopción masiva. Sí. Y ese tapón es el dispositivo que antes hablamos. Porque a nivel de red virtual, a día de hoy, unas MetaQuest 3 que cuestan 500 euros, o sea, y es un hardware con una tecnología brutal que nos permite unos gráficos bastante potentes, con unas pantallas, con una calidad de 4K, hand tracking, y que además me puedo poner aquí y generar en todo este espacio un entorno virtual para 10 personas sin ningún tipo de instalación. O sea, eso es la hostia. Eso es la leche. Pero Soel, Entonces, yo a nivel creo... de VR ahora falta continuar profundizando en los casos de uso, generando más contenido. Meta es lo que está invirtiendo. Meta ahora invierte en empresas que generan aplicaciones que generan recurrencia. Invierten en señores pues que generan simuladores VR para que todo el mundo entre en Meta para usar sus simuladores VR, o vean sus películas inmersivas, o vean sus experiencias culturales, porque ahora lo que falta es generar más masa de contenido. Pero fíjate, En VR. en el 50% que discrepamos, y haciendo un símil de, ya que hablamos de bolsa, hablamos de Warren Buffett, ¿no? Que dice, el precio es lo que tú pagas, el valor es lo que tú consigues. La realidad es que, yo estoy contigo, que las MetaQuest son un pedazo de dispositivo a un precio súper económico. O sea, un iPhone, este iPhone que es el 15, no sé si vale 1.000 euros, y las MetaQuest valen 500, y es un pedazo de dispositivo. Pero la realidad es que el público no lo... O sea, porque falta contenido. Claro, pero el público no lo ve igual. Entonces, claro, el punto es que el público no lo ve igual. O sea, tú y yo opinamos igual, ¿eh? O sea, el iPhone, vamos, 1.000 euros y las MetaQuest 500, me quedo con las MetaQuest. Pero la realidad es que la penetración del smartphone es del 99,9 y de un dispositivo de realidad extendida, pues es del... Creo que había 34 millones de dispositivos de realidad virtual vendidos en el mundo y había 1,7 billones de smartphones. Pero es lo que decimos, porque tiene que estar justificada. Por muy bueno que sea el dispositivo, tienes que quererlo para algo. Pero, y ahí es donde... O sea, en el caso de, lo que quiero decir, lo que quería transmitir es que en el caso de VR ya no es el dispositivo. En el caso de VR sí es seguir profundizando en casos de uso, en las experiencias y en el contenido. Y en cambio, en el caso de la realidad extendida para el común de los mortales, sí es el dispositivo. Creo que es, digamos, la gran diferencia. Bueno, yo no os voy a hacer estáis un poco... Es una pregunta con opinión, ¿no? Una persona muy importante, el creador de Super Mario, dijo hace unos años que veía que la realidad aumentada que la realidad virtual estaba genial, pero que la veía como una experiencia como montarse en una montaña rusa. Está guay, pero no te montas en una montaña rusa todos los días, ni te montas 5 veces seguidas. Entonces, tú dices que la clave para que deje de verse así es más contenido. No, yo no creo que vaya a ser la realidad virtual, y espero que no sea una herramienta de uso diario continuado. O sea, yo no quiero que nuestra realidad sea estar sumergidos en unas gafas 8 horas al día. O sea, quiero que se aproveche su potencial lo máximo que dé esa tecnología, pues para todos los casos de uso que hemos descrito, ¿no? Y que lo tenga en mi casa para una peli, o para jugar, o para formarme, o para etcétera, etcétera.
el campo donde sí es una herramienta del día a día, y como ya hemos más o menos explicado, es en el campo de realidad extendida, realidad aumentada, a través de un dispositivo que me permita ver la realidad. Unas gafas con una lente transparente en la que yo esté sumergido en el mundo real y a la vez tenga el potencial de la realidad aumentada. Ese sí es el dispositivo que vamos a tener puestos en nuestro día a día de manera continuada, igual que hacemos ahora con el dispositivo móvil. Bueno, es que, claro, no es lo mismo la virtual que la extendida. Ahí estoy con Joel. O sea, la virtual no la vamos a utilizar, y bueno, lo decía el fundador de Super Mario, ¿no? Y es importante. No lo vamos a utilizar constantemente en nuestro día a día, pero sí la extendida. Sí la extendida. Sí un dispositivo que vayamos switcheando, digamos, y yo vea la realidad, vea el mundo virtual, vea una parte de realidad aumentada. Y ahí yo insisto mucho que a nivel de hardware creo que se sigue evolucionando, pero creo que es el punto de disrupción para que cuando volvamos a hacer la pregunta de cuántos tienen un dispositivo de realidad extendida, pues todo el mundo levante la mano y lo vea como algo, pues claro, pues la penetración es de 100%. Vale, creo que tenemos una última pregunta. Ahora. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. Hola, me llamo Eric. Yo he usado las gafas de realidad aumentada, realidad virtual, mixta, durante muchos años, e incluso de forma diaria. Hasta me he pegado 8 horas al día, a veces. Sí. Pero no creo que sea que te habilite para tener más relaciones sociales o que te habilite para... No sé, creo que sí que supone una barrera hoy en día. Pero sí que lo veo como una transición a el uso de un móvil que te puedas poner en la cara como una realidad mixta. Eso sí, ¿cuándo creéis que podría llegar esto? O incluso el nivel, ya es un poco friki, pero el nivel 4 o 5 de realidad aumentada, que significa ponerte unas lentes o un chip. ¿Creéis que esto puede llegar en algún momento o está demasiado lejos? Con las Mojo, que era las lentes, si no recuerdo mal, se pegaron una leche hace relativamente poco, pero es un proyecto que se va a rescatar muy posiblemente en algún momento, pero tecnológicamente es muy complejo. Estamos luchando contra la propia física. Entonces, proyectar en retina elementos 3D sobre el mundo real, con el consumo energético que se tiene en una lente de menos de 1 milímetro, o sea, es algo que nos va a llevar tiempo que veamos. Sí que es verdad que a nivel de dispositivos de AR, una lente, una gafa, yo era más pesimista, porque pues como hablábamos, la HoloLens ha sido pues, para mí el gran disruptor y es un proyecto que se ha abandonado, pero es que este año están saliendo todas las grandes otra vez diciendo que tienen proyectos bastante avanzados. O sea, el proyecto de Meta es verdad que es un dispositivo que cuesta alrededor de 10.000 euros ahora mismo la producción, pero lo que les falta es pues, seguir depurándolo pues, para que haya una producción en masa que le permita ahorrar costes para que ese dispositivo pues, cueste 400 o 500 euros y esté disponible para todo el mundo. Apple acaba de salir anunciando que este año va a sacar de nuevo unas gafas. Y cuando hablo de gafas, no hablo de gafas de realidad virtual, hablo de unas gafas con una lente transparente donde yo puedo proyectar realidad aumentada, donde puedo proyectar contenido, ¿no? Y va, en teoría, pues este año van a anunciar un nuevo dispositivo. Con lo cual, siempre, yo creo que llevo 10 años respondiendo que dentro de 5 años, ¿no? Pero ahora sí creo que tenemos más pistas para poder decir que en un horizonte temporal de alrededor de 5 años va a estar bastante más democratizado y normalizado los dispositivos como ese. ¿Cuánto? Es difícil de prever aún. Yo el tema del chip, cuidado, porque Elon Musk creo que quería empezar a meter chips, ¿eh? Y ahora está bien posicionado, cuidado. El tema del dispositivo, viendo cómo hemos evolucionado en los últimos 6 años y viendo que la inversión de los grandes fabricantes sigue estando ahí, yo creo que entre 5 o 7 años veremos
veremos ese superdispositivo. Sí. O sea, como todo, pues, no va a haber un gran disruptor como llegó el iPhone que de repente lo cambie todo, va a haber una progresión más natural, van a ir saliendo, pues ahora salen las Ray-Ban, mañana salen... O a lo mejor sí, pero bueno, yo creo que lo positivo, y yo creo que tanto lo que Joel como yo también queríamos transmitiros, ¿no? al público, es que este tipo de tecnología no está muerta, ni mucho menos. Ni mucho menos muerta, que se sigue invirtiendo y que sigue estando. Que si no abre cabeceras y titulares de periódicos digitales como es la IA, no significa que haya desaparecido. Simplemente que el foco pues se ha puesto en otro sitio. Por cierto, la IA, que está muy relacionada también con esta tecnología. Totalmente relacionada con esta tecnología, porque además la IA es algo que toca a nivel cross, bueno, pues todos los canales digitales, toda tecnología en general, ¿no? Entonces, bueno, transmitiros que esta tecnología pues sigue ahí y se sigue avanzando en el mundo empresarial, sobre todo, en el mundo más industrial, más B2B, pero sigue ahí. Creo que había una pregunta, ¿verdad? Hola. Sí. Bueno, yo trabajo en el entorno cultural y he usado realidad aumentada en alguna aplicación y demás y creo que... Hola, trabajo en el entorno cultural y creo que en realidad aumentada de momento estamos en gráficos nivel PlayStation 1. Pero donde sí que he visto algo que me parece alucinante y no se ha nombrado es en los auriculares nuevos. Estos, los Samsung, Airbuds, los 3, los Pro y tal. Me parece alucinante la tecnología que hay ahora mismo de traducción simultánea y eso creo que es el avance más importante que tenemos a nivel usuario medio, ¿no? De poder hablar en diferentes idiomas. Porque claro, yo ahora mismo voy a otro país, veo cualquier imagen, cojo el teléfono y me lo traduce al momento. Quiero leer un periódico en otro idioma y el teléfono me lo traduce al instante. Pero la experiencia inmersiva que me dan los auriculares es una pasada. No sé qué opináis del tema. Hombre, es que es una parte fundamental más, una experiencia en realidad virtual donde el sonido es una castaña, no vale de nada. O sea, al final, lo comentaba hace un rato, ¿no? Me refiero a las tecnologías, por ejemplo, aislar de ruido externo, traducción simultánea... Sí, eso quiere decir que son tecnologías complementarias que además son necesarias y que mejoran en gran medida la experiencia. El sonido espacial, o sea, gran parte del éxito que tuvo la experiencia virtual Los Adeuses no era por los gráficos, lo que tú dices, estábamos hablando de 2019, los gráficos en sí pues no eran muy buenos, da igual. Cuando estamos en una experiencia inmersiva donde yo tengo el entorno correctamente construido, el sonido espacial que me permite tener una sensación de viento, de una voz que me habla y que me hace dirigir la vista hacia donde viene esa voz, donde yo tengo una sensación de realidad a través de distintas herramientas, como puede ser esa, evidentemente aporta y mejora la propia experiencia. Con lo cual, todo esto son tecnologías habilitadoras que, igual que en la industria, no se puede hablar de una única tecnología de la industria 4.0, estamos hablando de inteligencia artificial, de sensórica, de big data, etcétera, pues dentro de la red extendida, igual que otras herramientas, todo lo que nos ayude a aportar a tener una experiencia más vívida, más inmersiva, más real, evidentemente es un aporte de valor muy claro. Y la traducción simultánea o el sonido espacial, pues evidentemente es una herramienta fundamental. Poco que añadir, la verdad. Muy bien, pues entonces damos por concluido este encuentro tecnológico. Muchísimas gracias a todos por venir y la primera semana de marzo tendremos el cuarto encuentro tecnológico, el primer miércoles de marzo y nada, ahora pues es la hora de tomarse las muy merecidas cañas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien.